Yo para recuperar un poco todo lo que hemos estado viendo, yo voy a compartir acá esto. Bien, a mí me interesa mucho que pensemos, justamente como la discusión de la modernidad es algo tan, digamos, sobre todo tan colocado en los últimos tiempos, yo diría a partir de los 500 años. O sea, tan importante es el hecho de la conquista, ¿no? Hablando de colonialidad, tan importante es el hecho de la conquista que en realidad podemos marcar, si bien esto se hacía desde mucho antes, pero podemos marcar ahí una línea de clivaje a partir de la cual la modernidad empieza a ser discutida, yo diría en grande, ¿no? Viene siendo discutida desde mucho tiempo atrás, como todo en la historia, de todo vamos a encontrar raíces hacia atrás y también vamos a encontrar como versiones hacia adelante una vez que la historia ha cambiado. Igual seguimos teniendo lo que solemos llamar reminiscencias de tiempos pasados, ¿no? O cosas como esas. Siempre va a estar todo esto imbricado. Nunca hay una línea de corte clara, porque en la historia no puede haber líneas de corte de este tipo, ¿no? Es un proceso que se va forjando, yo diría que se va fraguando poco a poco y sobre la marcha y con múltiples ingredientes. Entonces, bueno, eso también va marcando el modo como el proceso se construye, justo todos estos elementos que confluyen. Puede ser de manera tensionada, contradictoria o de manera, digamos, como un flujo armónico, si quieren, en su constitución. Entonces, todos estos elementos que dieron lugar en algún momento a la modernidad, que como ustedes ven, los autores no se ponen de acuerdo, y hay un Bolívar que habla desde el siglo X, ¿no? Hasta la mayoría de los pensadores, de los estudiosos que marcan el inicio de la modernidad con también el siglo XV-XVI, sobre todo el siglo XVI, digamos, con lo que podrían ser los primeros momentos de conformación del capitalismo y del sistema mundo moderno propiamente dicho en el planeta. Entonces, como no hay acuerdo en casi en nada, ¿no? Hay puntos en común que se cruzan, pero que de repente se abordan de maneras distintas. Entonces, bueno, tenemos ahí una discusión abierta. No podemos de repente aportar aquí elementos que sean, por decir, una definición, una certeza, ¿no? Una verdad, porque incluso eso mismo está cuestionado, esto de existe una verdad absoluta es algo que evidentemente está cuestionado, eh, y que forma parte justamente de esos imaginarios que nos dicen que es que esta es verdad absoluta porque ya lo dijo la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y todo eso está puesto en cuestión cuando estamos cuestionando la modernidad, cuando estamos hablando de cuáles son los elementos sobre los cuales la modernidad se erige y por qué esta modernidad hoy está en un momento de crisis que apunta hacia su disolución, disipación, como ustedes quieran verlo, a su superación, ¿no?
pero que claramente estamos en un momento en el que hay evidencias de que la modernidad tal y como la hemos conocido durante los últimos 5 siglos, a veces un poquito más si le extendemos, es algo que ya no tiene condiciones de seguir existiendo. Cuando decimos no tiene condiciones de seguir existiendo, tampoco quiere decir que mañana, que se cae hoy, ¿no? Que nada que ver con eso, o sea, puede mantenerse en la modernidad, digamos, sobre todo en sus elementos eh, quizá más disciplinadores, ¿no? Que son justo los que hoy están emergiendo como herramientas principales de cohesión y esos elementos disciplinadores que son los que permiten mantener todavía la cohesión del sistema son justamente los que están funcionando hoy en día, pero y que se van a mantener previsiblemente a lo largo de un buen tiempo, pero ya no son esos elementos, digamos, de fascinación que atraían hacia la modernidad o que elementos de organización de los extremos que hacían que ningún extremo pudiera sobrevivir sin el otro. No, un poco ahí estoy pensando en la clásica relación capital-trabajo que estudia Marx y que nos dice, bueno, es que el trabajo o la fuerza de trabajo o los portadores de la fuerza de trabajo ya no pueden existir sin relacionarse con el capital porque el capital acaparó todos los medios de reproducción. Entonces, para poderlos tener, hay que establecer la relación. Ese tipo de fuerzas que son las que fueron dándole una cohesión contradictoria, por supuesto, a la modernidad, parece ser que son elementos que se están distendiendo o que por lo menos tienen que ser disciplinados de manera más coercitiva en este momento. Quizá como a principios de la era moderna, ¿no? En que sí fue necesaria una fuerte coerción para ir organizando esta modalidad social, ¿no? Esta modalidad de articulación social. Lo mismo está ocurriendo hoy que vemos claras tendencias de disipación. Entonces los autores van a estar apuntando hacia diferentes lados, incluso yo diría que con posiciones políticas, no solamente intelectuales, sino posiciones intelectuales distintas que también llevan o están orientadas por posiciones políticas distintas, por posicionamientos que tienen que ver con cómo piensan la resolución de este dilema, ¿no? De este dilema y ruptura sistémica, ¿no? De este dilema de recreación sistémica que puede estar ocurriendo en este momento. Entonces yo lo que insisto en esto porque creo que lo que tenemos que tener muy claro es que en verdad no se trata de tomar partido por un autor o por el otro, sino un poco de ir tejiendo los elementos de que cada uno de ellos va aportando. Y entonces, bueno, ustedes ya también lo revisaron, ustedes han recuperado en sus textos varios de estos elementos, pero ahora yo quiero que los veamos todos juntos. Y yo de repente empiezo ahora por algunas cosas, no todo lo que dicen, pero algunas cosas que está planteando, por ejemplo, Bolívar Echeverría, que insiste particularmente en cómo es este miedo a la escasez, que ahora mencionaba también Julián, este miedo a la escasez, este miedo que algunos otros pensamos como miedo a lo mágico, a lo incontrolable, este miedo a lo que no se deja dominar y que por lo mismo puede
situar en condiciones de dificultad a la sociedad para abastecerse de aquello que le es necesario para la reproducción. Entonces, es esto, este conjunto de elementos el que lleva al desarrollo de un tipo de técnica que va llevando a la sociedad, no digo a la humanidad, sino a la sociedad, al disciplinamiento de esa naturaleza y a poder tener mayor control de aquello de lo que se puede disponer de la naturaleza. Entonces, evidentemente que sí hay un elemento ahí muy importante que tiene que ver con el uso, y no solo el uso, la concepción de la técnica, porque técnica hay desde que el hombre existe, casi podríamos decir, ¿no? El hombre de las cavernas también tenía sus herramientas y tenía como una idea de cómo aproximarse a garantizar la supervivencia a partir de los elementos que encontraba a su paso. Bueno, entonces lo que cambia un poco es la concepción de la técnica y del uso de la técnica, y esto es lo que lleva en un largo proceso, ¿no? De larga duración, a ir trabajando esta técnica eh, como herramienta tecnológica, es decir, convierte la técnica, convierte el conocimiento en el instrumento a través del cual se ejerce la dominación. En este caso, la dominación de la naturaleza, pero también lo podríamos pensar a lo largo del proceso de la modernidad en la dominación también del humano, es decir, de los otros seres, esos seres que se van a convertir en proveedores de fuerza de trabajo, ¿no? Esos seres que son los esclavos, son los obreros, son los disponibles con los cuales el capital se va moviendo. El capital que es quien acapara y controla esta tecnología. Allí tenemos un elemento de lo que estábamos discutiendo hace un momento. Esta tecnología creada así es reapropiable, es resignificable. Sí, en qué medida, no, en qué medida, ¿no? Es un punto que hay que preguntarse. Yo siempre he dicho que la tecnología en realidad no es neutra, ¿no? Como es pues casi evidente, pero no todo el mundo lo piensa así. La tecnología no es neutra, la tecnología ha sido diseñada con un propósito, que es este propósito de dominar, controlar a la naturaleza, convertirla en objeto útil para el bienestar humano, etcétera, ¿no? O para someter a algunos humanos a la tarea de trabajadores dentro de este proceso de reconversión de la naturaleza. Entonces, ahí está, pero ahí Bolívar nos aporta un elemento que es clave para entender la marcha de la modernidad y que nos abre también la puerta para esta idea de la humanidad mejora en la medida, o la sociedad mejora en la medida en que progresa, en la medida en que es cada vez más capaz de establecer el dominio sobre esto que se empezó a llamar naturaleza en ese momento y que de hecho es sobre la vida, ¿no? Yo diría, porque, bueno, lo vamos a ver un poco después, pero porque esta naturaleza es como toda esa otra parte de los seres vivientes del planeta que a través de este proceso tienden a ser pues domesticados, disciplinados según los casos. Bueno, de ahí Bolívar nos aporta otro elemento que también creo que es muy interesante y que tenemos que
pues de algún modo recuperar dentro de lo que estamos trabajando, que es esta idea de, sí, muy bien, la modernidad, digamos, se impone, pero se impone sobre realidades que le son ajenas, por decir, y que son diferentes a esta modernidad y que por lo tanto van a ofrecer resistencia, que ofrecen resistencia, pero que ante el avasallamiento de la modernidad, su resistencia se transforma en estrategia de supervivencia, ¿no? Y entonces esas estrategias de supervivencia, que pueden ser varias, a mí me interesa particularmente la barroca, ¿no? La que Bolívar marca como muy particular de América Latina, que es esa forma barroca que adopta la modernidad, en que evidentemente incorpora muchos elementos que no le eran propios en el origen y que la van modificando, ¿no? Y entonces vamos a tener una modernidad, por decir de algún modo, heterogénea. Siempre hemos hablado de un capitalismo heterogéneo, siempre hemos hablado de que las leyes generales del capitalismo se aplican de maneras distintas y particulares de acuerdo con las situaciones a las que se enfrenta o con las que confronta. Estaríamos pensando en estos términos la modernidad y su etos barroco. Si este etos barroco lo que hace es permitir que el conflicto que hay entre esta figura moderna y lo que encuentra en los territorios cuando llega a dominarlos, cuando llega a imponer sus criterios sobre ellos, no queden en una situación de confrontación permanente, de ruptura y digamos en una situación más destructiva, sino que encuentra mecanismos de, de recomposición, incorpora una parte de esto, negocia con la realidad con la que se enfrenta, negocia con ella y bueno, lo que surge de ahí es de algún modo un híbrido, una situación abigarrada, dicen algunos otros, ¿no? En la que no todo es una síntesis. Ahí tal vez habría que discutir un poco con Bolívar si la idea que él tiene es una idea más de hibridación, ¿no? Él insiste mucho en el mestizaje y yo diría que sí, hay ese mestizaje y esa hibridación en parte, pero también hay una convivencia de cosas que no necesariamente se disuelven para fusionarse, sino que se mantienen en su diferencia, pero encuentran modos de convivir. Eso, para mí, por lo menos eso es algo muy importante en lo que yo estoy trabajando y lo que vamos a recuperar posteriormente, incluso acá en las discusiones del curso. Miñolo parte de otro lugar. Él está viendo la modernidad de un modo un poco distinto y para él la marca más importante de la modernidad es que esta modernidad no puede ser entendida como un proceso civilizatorio, eh, el proceso civilizatorio, digamos, de la ilustración, desconociendo un poco como su lado oscuro, desconociendo que para que esta ilustración sea posible implica diferentes formas de colonialidad o de lo que él llama, que es algo muy interesante, es esto de la exterioridad interna, es decir, una totalidad que es
en sí misma excluyente, pero que aquello que excluye tiene que ser mantenido dentro como parte de esa totalidad. Es decir, el otro es reconocido como la negación de sí mismo, pero creo que lo decía Paulina hace rato, como una negación que le es indispensable para seguir siendo sí mismo. O sea, la afirmación de la mismidad implica la afirmación de la otredad. Y entonces allí Miñolo hace un trabajo muy interesante desde mi punto de vista, que no fue tan recogido por ustedes, pero que habría que volverlo a pensar y a trabajar, porque él hace recuperando muchos conceptos o vertientes de investigación de otros pensadores también, muchos pensadores del sur, la mayoría pensadores del sur, eh, y entonces él ahí recoge esta idea de la doble conciencia y la plantea como una doble producción de la mentalidad criolla, ¿no? Una mentalidad criolla blanca y una mentalidad criolla colonizada, por decir, o bueno, no colonizada, porque es una mentalidad crítica, combativa, pero del mundo colonizado. O sea, es como una rebeldía diferente que se plantea, porque una de ellas, cuando habla del criollismo blanco, es una discusión, casi uno diría, una disputa por la hegemonía dentro del mundo moderno, es decir, una discusión entre poderosos, entre reconocidos, entre los que sí forman parte de la mismidad moderna y que entre ellos tienen disputas y diferencias. Y por el otro lado tenemos la resistencia, la rebeldía o la conformación de una mentalidad crítica a la modernidad, pero desde este mundo colonizado que se levanta en contra de la colonización blanca, de la colonización occidental, es decir, de la modernidad como un todo, de la modernidad como forma de entender el mundo y como forma de pensar la realidad y de construir la realidad. Cuando yo hablo de imaginario o cuando hablo de visión de mundo, por favor tengan presente que no estoy hablando de ideas solamente, estoy hablando de ideas que se materializan, o sea, estoy hablando de una concepción epistemológica, estética, cultural, pero también material, o sea, eh, una idea, una visión que construye en todos los niveles, en todas las dimensiones de la vida colectiva, ¿no? Para mí, esta introducción que hace Miñolo de la diferencia colonial es un punto clave, importantísimo para entendernos a nosotros mismos, nosotros que hablamos, que estudiamos, que pensamos desde el sur global, pensarnos como durante mucho tiempo nos pensamos como los atrasados o fuimos más bien caracterizados, porque no necesariamente nosotros nos pensábamos así, pero fuimos caracterizados como los atrasados y como los bárbaros, esto que discutíamos hace un momento. Y esta barbarización que nos colocó de este lado es lo que hace justamente la diferencia colonial. Hay una discrepancia entre los españoles peninsulares y los españoles, ¿cómo era?
Es decir, los españoles europeos y los españoles criollos que hablan desde las colonias, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra nacionalidad de las modernas, de las calificadas como modernas, hay una diferencia entre ellos, pero esa diferencia no tiene nada que ver con relaciones de colonialismo. Y en cambio la diferencia con el resto del mundo, con ese sur global en términos generales, es una diferencia colonial. Es una diferencia que nos coloca del lado negado, pero incorporado, ¿no? Ahí incluso piensa en muchas políticas posteriores, más cercanas a nuestros tiempos, ¿no? El integracionismo indígena, lo que ahora hablaba alguna de las compañeras sobre la incorporación de la población africana de ciertas maneras, la asimilación, todos estos procesos de asimilación tienen que ver con esta idea de en la medida en que te hagas blanco, vas a ser admitido, vas a dejar de ser atrasado y bárbaro y vas a entender el progreso, te vas a incorporar, por supuesto, nunca en una posición igual que la de los blancos ya establecidos, te vas a incorporar a las ventajas y los beneficios de esta modernidad. Yo, la verdad, quisiera que esto no lo perdieran de vista. Nos vamos a detener mucho más en algunas de estas ideas como las que ya avanza Miñolo acá y como las que muchos otros autores han o hemos estado trabajando durante un buen tiempo sobre cómo entender la modernidad desde este otro lado, ¿no? Desde este lado de los que quedan bajo las relaciones coloniales, pero que a lo mejor son estos que todavía están en ese mundo abigarrado, defendiendo espacios y visiones que son diferentes a la visión moderna de entendimiento del mundo. Ahí vamos a Escobar, que parece que dio un brinco muy fuerte, pero más bien es que, digamos, hay como un movimiento de terreno desde el cual está pensando la modernidad. Él dice, a ver, la modernidad en realidad quizá no la tenemos que cuestionar tanto en su abstracción, pero sí a partir de los experimentos de vida que contiene en su interior, pero que no le son propios, ¿no? Y entonces, esta idea de recuperar el lugar, ¿no? La cultura local como experiencia de vida, como construcciones que, que mantienen y que siguen desarrollando, siguen actualizando la socialidad a través del uso colectivo, ¿no? Y a través del relacionamiento colectivo con los otros elementos, ¿no? Con elementos, por ejemplo, que provienen de las otras formas de vida, creando modos de imbricación con estas otras formas de vida y modos de, no solamente de entendimiento, sino de reproducción material, como decíamos, que conllevan otra forma de relacionamiento en términos generales. Y desde ahí no se está quizá diciendo, sino que se está haciendo un cuestionamiento a la modernidad. Claro, ahí de repente Escobar hace dos preguntas que a mí me parecen importantes y que por eso las destaqué acá. Eh, por un lado, ¿qué tanto el lugar o los lugares, que podemos pensar los lugarcitos, es decir, los puntitos, estos lugares donde estamos haciendo un mundo distinto, qué tanto
son capaces de no ser ese puntito chiquito? ¿Qué tanto son capaces de cobrar una fuerza capaz de eh, desbarrancar la- el mundo de la modernidad? ¿Hasta dónde es posible que esto se convierta en redes, en elementos, en entramados, en elementos conectados, en entramados que tiendan a ir socavando la modernidad o a irla dejando sin sus soportes, sin sus pilotes y por lo tanto sin poder seguir funcionando? O sea, ¿qué tanto los lugares pueden llegar a generar insustentabilidad en el sistema mundo moderno, más allá de la insustentabilidad propia de ese sistema mundo, de esa insustentabilidad que ese propio sistema mundo ha ido creando por ir cada vez comiéndose la, si quieren, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Bueno, y luego, ¿en qué medida podemos reinventar, dice Escobar, tanto el pensamiento como el mundo, de acuerdo a la lógica de culturas basadas en el lugar? ¿Es suficiente? ¿Es posible? Y tendría quizá relación con esta pregunta que hacíamos hace un momento en la discusión. eh, Podemos abandonar todo aquello que hemos construido durante los 5 siglos o más de modernidad. ¿Es nuestro? ¿No es nuestro? ¿Dónde estamos parados ahí en esa modernidad? ¿Qué tanto nuestros modos de vida modernos, aunque sea esa modernidad colonizada, ¿no? O colonial, en la que el sur se mueve, eh, qué tanto esa creación barroca o no barroca de esta modernidad sometida, qué tanto entra en relación o en contradicción con las culturas que se han ido desarrollando en los lugares. ¿Está incorporada o no está incorporada a esas culturas? Es decir, ¿cómo pensar hoy nosotros, desde donde nosotros estamos, y no pensar en un lugar casi mítico ahí, en el que la gente está viviendo en la naturaleza y qué sé yo, como siempre se lo imagina a mucha gente cuando se habla de estos temas? No, nosotros, nuestros lugares, nuestros lugarcitos, es que somos capaces, ¿qué tanto podemos ser capaces de crear a partir de ahí un imaginario distinto al de la modernidad y un imaginario que nos permita reconstruirnos de otra manera, ¿no? Y por lo tanto salir de la modernidad? Entonces, en esa medida, digamos, se van encadenando cosas con todos estos autores y nos aportan elementos muy interesantes que, bueno, todavía no suficientes quizá, pero son elementos sobre los que tenemos que trabajar, eh, pues de aquí en adelante en nuestras vidas, no solamente en el curso, ¿no? Y ahí Márgara entra con otra idea, ¿no? Márgara, pues también un poco pensando desde lo femenino, desde el género, desde como otra experiencia de vida que la que tienen los anteriores autores, nos introduce algunos otros elementos. No, por ejemplo, la idea del productivismo, ¿no? Esta idea de que no solamente es la técnica para dominar a la naturaleza, sino que se introduce una dinámica eh, incesante, imparable, ¿no? Que lleva al productivismo y a perder un poco de vista el objetivo de la producción. O sea,
¿cuál es el objetivo de la producción? En principio, sería satisfacer necesidades, ¿no? En esta vorágine, digamos, potenciada, exponenciada de la modernidad, en realidad nos instalamos en una dinámica productivista en la cual ya es independiente, digamos, la actividad productiva es independiente de las necesidades y sobre todo de las necesidades efectivas, es decir, las que tienen capacidad realmente de comprar, de ir al mercado, de consumir esos bienes, cuando es un mundo en el que las necesidades crecen todos los días, en que hay hambre, hay condiciones inhumanas de vida, etcétera, y que a pesar de que hay una abundancia productiva, no hay satisfacción de esas necesidades. Entonces, ahí introduce un elemento que nos vuelve a llevar un poco a Marx y a esta idea de Marx de cómo este proceso, este modo de producción que Marx estudia, es un modo de producción, podríamos decir, insensato, que lleva cada vez a una mayor polarización y lleva a lo que él llama la caída tendencial de la tasa de ganancia, o sea, lleva a la insustentabilidad del propio sistema organizado así. Pero Márgara nos va a regresar con Bolívar en una cosa que es, pues es un punto de discusión, ¿no? Y es esto de que la modernidad tiene que encontrar modos alternativos de ser. Y aquí entramos en el problema que ya mencionábamos de que las características, lo que caracteriza a la modernidad son elementos o son relaciones que en verdad son totalmente compatibles con el capitalismo. El capitalismo puede emerger y además ayuda a desarrollar el imaginario moderno, pero puede emerger porque justamente esas son las condiciones que requiere para su florecimiento. Y la modernidad es también un imaginario que se piensa a partir de esa conquista que hace el capitalismo, la técnica capitalista, ¿no? Este tipo de elementos sobre la imprevisibilidad de la vida y sobre la garantía de que la escasez va a ser dominada. Entonces, cuando esas características de la modernidad nos hablan de esto, yo diría, ahí hay una vertiente que, por ejemplo, es la de Viñolo, es la de muchos otros, ¿no? Pero Escobar está también, vamos a ver otros después que están en esta línea. Yo misma me adhiero a esta vertiente en que pensamos que las características, los principios fundantes de la modernidad no hacen posible una modernidad no capitalista. A lo mejor esto que algunos autores ahora dicen que ya no estamos viviendo propiamente en el capitalismo, sino en algo que se desarrolló a partir del capitalismo, que mantiene sus mismos principios fundantes, pero exacerbados o digamos, llevados hasta el extremo de la perversión, ¿no? Ahí, por ejemplo, está Gustavo Esteva en esta línea en que dice, esto ya no es capitalismo, en realidad lo que hay hoy en día está negando incluso al capitalismo, pero no es que sea una alternativa emancipatoria, sino una alternativa mucho más opresiva y oprobiosa, pero dentro de la misma línea, ¿no? Entonces, ahí quizás se podría pensar en esos términos en una modernidad distinta, en una modernidad, digamos,
que exacerba sus condiciones de reproducción. Pero por el otro lado, en el caso de pensar en términos de la construcción de otras formas de organización social que superen justamente todas estas tensiones, contradicciones y problemas de la modernidad capitalista, y es bien complicado desde mi punto de vista, pero no desde el de Bolívar y desde el de Márgara, ¿no? Ellos dicen, sí es posible. De hecho, todo este estudio del etos barroco lleva un poco a esa idea, ¿no? Es posible por lo menos negociar, o sea, es posible, yo diría, en el extremo, una, una modernidad democrática. ¿Será que es posible? Es decir, eso es el etos barroco. Es decir, ¿cómo logramos negociar condiciones en que todos estemos de acuerdo? Bueno, eso sería un poco negociar en términos democráticos o de fuerza, pero que establezcan una condiciones de convivencia que no cambien radicalmente el modo de cosas existente, ¿no? Entonces, ahí Bolívar y Márgara siguen esta línea, yo diría más Bolívar que Márgara. A Márgara la veo dudando un poco de esto, pero estarían planteándonos también como esta disyuntiva, ¿no? Esta pregunta que todos nos estamos haciendo, y creo que en verdad hay que ir más a fondo en la caracterización de la modernidad, porque si no vamos más a fondo, no podemos decir sí o no a una pregunta como esa, no podemos realmente plantear alternativas en ese terreno, porque pues no tendríamos como, sería como un planteamiento muy voluntarista, muy superficial, ¿no? Poco fundado. Entonces creo que tenemos que ir más a fondo en esa medida. Y hay otro autor que a mí, la verdad, me gusta mucho en muchas cosas. Lo quitamos de ahí porque me parecía que la traducción no era muy buena. Estamos viendo qué hacemos, pero lo tenemos que incorporar en la discusión. Porque Elías reflexiona desde dentro del, si quieren, del núcleo del mundo moderno. Es un europeo que desde ahí cuestiona la modernidad, ¿no? Pero que no deja de ser europeo y tampoco ve la colonialidad. No ve esa diferencia colonial que está marcando Miñolo, no ve esas diferencias de experiencias de vida de las que está hablando Escobar. Eso él no lo tiene necesariamente presente, sin, digamos, sin desconocerlo completamente, ¿no? Por supuesto, pero no es su preocupación. Su preocupación es entendamos cómo se llega a esta dinámica moderna, cuáles son las claves para entenderla. Y él dice, una de las claves, fíjense, ahí como, así como Bolívar está hablando de la técnica, Elías nos dice, una de las claves fue el tiempo. Introducir la dimensión temporal fue algo muy importante, porque la dimensión temporal es la dimensión del disciplinamiento, ¿no? De la regulación, de del ordenamiento, ¿no? Entonces, el, el, el tiempo, él lo entiende como una forma de relación, como también lo diría Einstein, ¿no? Y no como lo diría Newton, como un flujo objetivo. Pero el tiempo en la modernidad se incorpora como un flujo objetivo. Y a partir de ahí hay toda esta idea de lo objetivo y lo subjetivo, de lo físico y lo natural, ¿no? De lo objetual y lo sujético, ¿no? Ahí empieza a operar esta dicotomía porque el tiempo puede ser un elemento que incorpora la especie humana,
pero que no puede incorporar el resto. Es decir, la naturaleza no puede incorporar un patrón de medición del tiempo como el que sí podemos hacer los humanos. Y ahí entonces se abre una vertiente en la que aquellos que controlan el tiempo tienen que controlar todo, ¿no? El conjunto completo. Entonces, este tiempo que se le impone al humano tiene que ser introducido en la naturaleza. Piensen simplemente en cómo que se ha pensado la agricultura, por ejemplo, cómo que la agricultura, cómo que la siembra de maíz tiene solo un ciclo anual. No, tiene que tener tres. Vamos a imponerle tiempos. Y digamos, con esta idea, ¿no? Como, digamos, esta es una caricatura, pero es esta idea, ¿no? Imponerle tiempos a la naturaleza, que se acabe el tiempo de lluvias en tal fecha, porque si no, esto nos destruye las condiciones. Y se ha hecho todo un esfuerzo muy grande, que no es solamente, yo diría, no es solamente técnico, va más allá. Es un disciplinamiento en el comportamiento, ¿no? En el comportamiento natural. Y todo lo que es natural, pues es el otro. Todo lo que es natural es bárbaro, es disciplinable, por supuesto, pero también es como lo que no vale, lo que no es suficientemente útil a menos que se discipline. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, todos los experimentos de ingeniería genética que tienden a meter, a cambiar una cosita en los genes del tomate para que el tomate efectivamente pueda tener 3 ciclos anuales o para que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese afán disciplinador tiene que ver, dice Elías, con la introducción del tiempo y con el juego del tiempo en el espacio, el tiempo que en el espacio tiene que ir imponiendo el reloj. El reloj en el que es el humano, y bueno, en este caso yo diría, no es el humano, es el capital, ¿no? Es de algún modo el blanco, etcétera, etcétera, que todos siempre mencionan, además él, ¿no? Pero es el capital el que de repente considera a todo lo que no es él como entorno. Y ese entorno es objeto maleable, es objeto de apropiación, ¿no? Y es objeto que tiene que ser disciplinado. Y entonces ahí estamos metidos en otro campo que nos da muchos elementos para caracterizar la modernidad. Para mí, una de las claves muy importantes de la modernidad es esta ruptura de lo físico y lo natural, ¿no? De lo medible y lo mágico, ¿no? De lo que tiene agencia y lo que en principio no tiene, ¿no? Que sería la naturaleza. Es decir, esa producción de dicotomías o de polarizaciones que nosotros vemos en la relación capital-trabajo, la vamos a ver en todos los niveles. Es decir, la relación capital-trabajo de algún modo surge de ahí, de esta idea, y a la vez alimenta esta idea, ¿no? Y entonces se convierte esto en la construcción de una organización del mundo binaria en todos sus aspectos y con un binarismo antagónico la mayoría de las veces, ¿no? Confrontado, pero que es inseparable al mismo tiempo. O sea, tienes que sufrir para que yo tenga placer, un poco hablando de lo que decía Adriana al final, ¿no? O tienes que trabajar para que yo disfrute, o tienes que empobrecerte para que yo me enriquezca, o en fin,
todo lo que ustedes quieran plantear ahí, o gracias a que eres negro yo puedo ser blanco, ¿no? Y que se han ido construyendo a partir de ahí todas esas otredades, que además, fíjense, ahí volvemos a nuestras lecturas de la complejidad y a la reflexión sobre en qué medida esa complejidad tiene importancia para analizar todo esto, es que todas esas otredades se han ido multiplicando, ¿no? Cada vez somos más otros diferentes, o sea, si antes éramos blanco y negro, o por favor, blanco e indio, ¿no? Hoy somos indio pero tal, negro pero tal, hay como una cantidad de fragmentaciones en el otro que curiosamente no las hay tanto del otro lado, ¿no? Si ustedes se fijan. Es el otro el que se fragmenta, se fragmenta, se fragmenta, se separa, se hace único y particular y entonces por lo tanto no está enlazado, no está encadenado porque cada uno tiene una identidad diferente del otro. O sea, ahí es como esta individualización propia de la modernidad, del capitalismo, que opera pero en este otro terreno, incluso más, no solamente objetivo, sino más subjetivo, en el que todos tendemos a diferenciarnos de los otros para tener nuestra propia identidad. Y no hay nada más perverso que la atomización de toda esta gran franja de la humanidad que queda entonces expuesta a todo tipo de abusos y de imposiciones, ¿no? Acá dice Elías, la naturaleza se convierte para los hombres en una red o en un conjunto de hechos autónomos, mecánicos y bien ordenados, pero desprovista de objetivo o de sentido y obedeciendo simplemente a leyes. La naturaleza obedece a leyes, leyes naturales, pero no tiene ningún propósito y por lo tanto no tiene la altura suficiente como para equipararse con la especie humana, pero con esa parte de la especie humana que sí es el sujeto de la historia y no con toda esta miriada de eh, atomizados que no son sujeto de la historia, son objeto también de esa misma historia. Entonces, hasta ahí vamos ahora en la reflexión y hasta ahí, ay, quiero dejar de compartir, pero no me permite, sí me permite. A ver, déjenme ver. Ya. Hasta allí vamos en la reflexión del curso, yo diría. Pero nos falta muchísimo. Como ven, cada uno de estos puntos es un punto de discusión muy importante y yo quiero que lo sigamos trabajando. Por eso insisto tanto en que a mí, la verdad, algo que me importa muchísimo es que trabajemos la bifurcación o las bifurcaciones más bien, pero dentro de este campo, ¿no? Dentro de este universo en el que la bifurcación es un proceso histórico también, que tiene también sus reglas, sus claves, su sentido, ¿no? Y que tenemos que entender como tal. No es algo trivial una bifurcación, no es algo trivial la disipación sistémica, y entonces tenemos que trabajarla con paciencia, con cuidado, con detalle, y yo por eso les hago el llamado ahora y lo voy a seguir haciendo, y una vez que terminemos el curso les sigo haciendo este llamado a que traten realmente de ver con mucho cuidado, con mucho detenimiento, cómo caracterizamos esta modernidad, porque de eso depende, entre otras cosas, si pensamos en una modernidad alternativa o en una posmodernidad o no modernidad, ¿no? Cualquiera de estas. De eso depende también si cómo confrontamos
con estos otros mundos que conocemos que están ahí presentes todavía, que tal vez van a prevalecer y van a seguirse desarrollando, pero no necesariamente, eso también tiene que ser evaluado, pero que están presentes ahí todavía y que solamente se les considera partes del atraso, mundos sometidos. ¿Será que están sometidos cuando han resistido estos 500 años y siguen vivos ahí? ¿Qué hacemos con ellos dentro de este esquema? Tiene que ver también con la caracterización de la modernidad y lo que sí está y lo que no está dentro de esa modernidad, ¿no? Y también a partir de un cuidadoso estudio, análisis de lo que es la modernidad, de sus características, sus elementos, sus dinámicas, es que podemos plantear si hay bifurcaciones posibles o no, y qué cosas son o pueden ser esas bifurcaciones y cómo podemos impulsarlas, o dónde estamos justamente obstaculizando su emergencia, ¿no? Entonces, recuerden lo de los elementos emergentes también que vimos con la complejidad, pues de repente ahí todo eso pongámoslo en juego al estar pensando en nuestro presente aquí y ahora, porque no es tan chiquito nuestro presente aquí y ahora, es todo esto y quizá mucho más de lo que hemos estado diciendo hasta hoy. Entonces yo con esto, digamos, termino este primer recorrido por las lecturas que hemos hecho de modernidad en en estas últimas sesiones, bueno, sobre todo en la última, y vamos a seguir trabajando esto. Queremos trabajar no solamente modernidad y sus características, sino otras visiones del mundo que conviven con la modernidad, que se confrontaron con la modernidad, que de repente están vivas o no están vivas, y queremos abrir como ese campo para trabajar también la posibilidad de pensar en sistemas mundo conviventes en este momento y a lo largo de estos 500 años. Entonces, con eso cerraría y ahora pasamos otra vez a nuestra discusión. O sea, la discusión que ya teníamos hace un momento con la lectura de los textos de ustedes, con lo que ahora yo acabo de introducir y con lo que ustedes quieran agregar al asunto. Entonces,